Buenas tardes a todas y a todos, para quienes formamos parte del grupo DIF, Karina, Diana, Tomás. Bueno, es un placer estar en el tercer día de nuestro encuentro y hoy tenemos la alegría de recibir a Eleonora Lam, que es doctora en Derecho y Bioética y experta y asesora regional en Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO. Bienvenida, Eleonora, que nos va a hablar acerca de el enfoque de la UNESCO sobre la inteligencia artificial y la ética. Bueno, adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias Tomás, Cari, Diana, por la invitación. Un placer desde UNESCO estar en este taller seguido de intervenciones sobre inteligencia artificial. Yo les voy a compartir una presentación para, no sé si hacerlo más didáctica, pero sí guiarme y no irme por las ramas. ¿Me confirman que se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. La idea es presentarles brevemente el instrumento que ha trabajado la UNESCO relativo a la ética de la inteligencia artificial. Por eso yo les voy a compartir algunos alcances sobre la ética de la inteligencia artificial con la visión que estamos trabajando desde la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo. Seguramente deben saber por las intervenciones anteriores y por todas las charlas que han ido escuchando en este taller. Vi el programa y habían intervenciones muy ricas, así que seguramente ya deben tener conocimiento que la inteligencia artificial es hoy una realidad. Yo acá les muestro con algunos números cómo va mucho más allá del sector tecnológico para empezar a impactar en muchísimos otros sectores, y cómo también tuvo un impacto en cuanto al orden de la inversión en el último tiempo, especialmente en contextos de COVID, como podemos ver que sucedió en plena pandemia, cómo la inteligencia artificial tuvo una inversión muy grande en ese contexto, porque precisamente, por ejemplo, uno de los usos útiles que se le dio a la inteligencia artificial fue para por ejemplo, producir o empezar a descubrir las primeras vacunas, etc. Sabemos que también hay países que están liderando, y en este liderazgo, lamentablemente, por más de que tengamos muchos avances en América Latina y el Caribe, no encontramos países de América Latina y del Caribe en este top 10, para llamarlo de alguna manera. Sin embargo, lo que estamos viendo cada vez con más frecuencia es que tanto decisiones públicas como privadas son tomadas por inteligencia artificial, y el problema es que estos resultados no están libres de sesgos o no tienen marcos que estén bien definidos. Entonces nos preocupa la privacidad, la vigilancia, y obviamente todo esto genera una cantidad enorme de preocupaciones en materia de derechos humanos. Tenemos porcentajes, tenemos índices, tenemos un montón de evidencia que nos muestra que la inteligencia artificial puede ser muy buena o puede ser muy mala, o dicho de alguna manera, puede tener muchas ventajas y puede también implicar muchos riesgos. Entonces, por eso creemos que un marco ético es precisamente lo que nos sirve de faro, de guía, para la adopción de las decisiones que se tengan que adoptar en materia de inteligencia artificial. Por eso UNESCO se emprendió en un proceso. UNESCO tiene una larga trayectoria en lo que es ciencia, es la agencia de Naciones Unidas por excelencia para la ciencia, y precisamente por eso se emprendió en un largo camino para elaborar una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Estuvo 2 años trabajando en este instrumento, convocando un grupo de expertas, de expertos, que terminaron los países, los 193 Estados miembros de la UNESCO, aprobando por aclamación el 23 de noviembre del año pasado. Entonces, es una recomendación que está por cumplir 1 año, y es el primer marco global que existe en materia de inteligencia artificial, en materia de ética de inteligencia artificial. Digo global porque existen otros marcos, pero este tiene la particularidad de que fue refrendado por 193 Estados miembros, cosa que no es menor cuando hablamos de ética y hablamos de inteligencia artificial. La recomendación de UNESCO tiene valores, tiene principios y tiene líneas de acción.
tiene valores que son 4: respeto y protección y promoción de derechos humanos y libertades fundamentales, bienestar del ecosistema y medio ambiente, garantizar la diversidad y la inclusión, y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Y tiene los 10 principios, que son los 10 principios clásicos que existen en materia de inteligencia artificial, que los pueden ver ahí: proporcionalidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, intimidad y protección de datos, supervisión, transparencia, explicabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, conciencia, alfabetización, gobernanza y colaboración multisectorial. Pero la importancia que tiene este instrumento es que, si bien representa un marco ético valioso y potente, para decirlo de alguna manera, también es que no se queda en el simple marco, sino que establece líneas de acción. Y establece líneas de acción con medidas para la adopción de políticas públicas. Y estas líneas de acción se establecen en 10 áreas, entre en las que encontramos política de datos, géneros, desarrollo, cooperación internacional, medio ambiente, comunicación, salud, educación, investigación. Y en esto destaco principalmente 2, porque son 2 áreas en las que la recomendación de UNESCO viene a innovar. Por un lado, en medio ambiente y ecosistemas, no habían recomendaciones éticas sobre IA en estos temas, y además tiene un capítulo expreso dedicado al género, que con Cari es un tema que nos preocupa por, digamos, es una preocupación común que tenemos. Nos preocupa porque las cifras son tremendas, y la verdad es que si la inteligencia artificial no se desarrolla con perspectiva de género, entonces corre el riesgo de que efectivamente perpetúe los sesgos y los estereotipos de género, con la particularidad de que cuando una persona realiza una acción o una determinada actividad, podemos ver podemos advertir quizás con más claridad que esa conducta no tiene perspectiva de género. En cambio, cuando viene de un sistema de inteligencia artificial que tal vez presume neutro, quizás es más difícil advertir el sesgo, la discriminación o la brecha que genera. Como les decía, los números son alarmantes: 300 millones menos de mujeres que varones tienen acceso a Internet, 25% de los puestos solamente son ocupados por mujeres, y únicamente el 3% de las niñas eligen, o de las adolescentes, eligen alguna carrera que tenga que ver con inteligencia artificial, y esto es algo que verdaderamente nos tenemos que ocupar y preocupar. Pero además, desde UNESCO estamos trabajando con otras poblaciones también discriminadas, como son las personas con discapacidad. Sabemos que 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad, y somos conscientes de que, si bien las tecnologías de inteligencia artificial pueden colaborar a generar mayor autonomía, libertad, pensemos en las herramientas que se utilizan para ayudar a las personas ciegas a leer las pantallas. O sea, hay muchas aplicaciones. Sin embargo, también corremos el riesgo, si no es desarrollado con la correcta perspectiva y con la correcta inclusión, de que perpetúe riesgos o perpetúe sesgos. Incluso hay algo que tenemos muy claro, que es la falta de acceso, la desigualdad que tiene estas tecnologías en cuanto al acceso. Un ejemplo muy claro, sin irme por las ramas, es cuando se evaluaba a las personas, a los y las estudiantes, en contexto de pandemia, que se utilizaban sistemas que procuraban captar cuando la otra persona estaba copiando o haciendo algún tipo de trampa, y estos sistemas no tenían en cuenta que la persona podía ser disléxica, que la persona podía tener algún tipo de discapacidad corporal que la hiciera tener movimientos diferentes. Entonces, todo este tipo de cosas no son tenidas en cuenta cuando se desarrollan estas tecnologías, y pueden entonces terminar excluyendo y discriminando a las personas con discapacidad. Y lo mismo pasa con los pueblos indígenas. En América Latina y el Caribe representan el 8% de la población, lo cual no es un número menor, con 30% de esta población en pobreza extrema. Y corremos en la inteligencia artificial, si no tiene expresamente en cuenta la cultura, las lenguas, los patrimonios culturales de estos pueblos indígenas, corremos un grave riesgo de que también pueda afectarlo en el sentido de que puede colaborar con su extinción. Un ejemplo que decimos siempre es que en el mundo existen
7.000 lenguas, y sin embargo solo el 7% de esas lenguas se utilizan en los sistemas de inteligencia artificial. Y ninguna de ellas es una lengua que está siendo utilizada por los pueblos indígenas. Entonces, si esta va a ser nuestra forma de comunicarnos, nuevamente tenemos que contemplarlo. Por eso, desde la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en Montevideo, estamos trabajando con una estrategia de inteligencia artificial que se enfoca en 4 ejes: de asistencia técnica, de fortalecimiento de capacidades, de generar conocimiento y de hacer incidencia, a través de la cual estamos apoyando a los gobiernos nacionales y locales, mapeando políticas, creando un consejo regional sobre el que volveré, creando documentos en los temas de los que les mencionaba, creando un observatorio junto con el BIP, y trabajando en cursos y guías de uso ético de la inteligencia artificial, sobre las cuales también voy a volver. En nuestra región tenemos 5 países liderando esta implementación de la recomendación en la que estamos empezando a trabajar, como son Colombia, Brasil, México, Ecuador y El Salvador. Estamos también en conversaciones con Chile y con Argentina. Son países que están adoptando la recomendación y están procurando entonces ayornar sus políticas públicas con las recomendaciones de la UNESCO, y para eso estamos trabajando en distintos instrumentos a los efectos de medir cuán preparados están los países para adoptar esto. Para eso también hicimos un convenio, firmamos un convenio con la CAF, a los efectos de crear un consejo regional sobre la ética de la inteligencia artificial, un consejo regional que va a ser un espacio de liderazgo político para la gobernanza de la IA en la región, cuyo lanzamiento se hará en marzo del año 2023, provisoriamente está pensado que se haga en Chile, y precisamente procuramos que en este espacio de liderazgo político se genere esta gobernanza de la IA que está faltando en la región, y que a su vez implique entonces hacer un estudio de esta recomendación y bajarla a las necesidades propias de nuestros países, que no son, como conversábamos anteriormente, las mismas que las del norte global. También estamos trabajando con empresas como Telefónica, Microsoft y distintas otras empresas, en las que procuramos con estas empresas intercambiar experiencias y facilitar una colaboración multisectorial. La idea es que las empresas que están desarrollando inteligencia artificial incorporen la recomendación en estos desarrollos, para que efectivamente la inteligencia artificial se empiece a desarrollar teniendo en cuenta aspectos éticos. Por eso también estamos trabajando en la formación, en la sensibilización, en la generación de conocimiento sobre el impacto ético en estas empresas. Como les decía, tenemos 2 metodologías que estamos desarrollando. Una metodología es la evaluación de impacto ético, y una segunda metodología es la evaluación de preparación. Esta metodología de evaluación de preparación se va a realizar con cada uno de los países a los efectos de ver qué tan listos están para implementar pautas éticas en IA, y así también de alguna manera personalizar o dirigir las políticas que se necesitan respecto de cada país, acorde a las necesidades. Estamos también creando un observatorio de ética de la IA, un foro global sobre ética de la IA, que va a tener lugar en Praga el 13 de diciembre, en el que se busca crear un espacio también de intercambio grande, que va a tener lugar anualmente. Este año va a estar alojado en República Checa, pero la idea es darle continuidad a los efectos de también generar estos espacios de liderazgo. Estamos trabajando en un grupo que se llama Women for Ethical AI, que son mujeres campeonas en la inteligencia artificial, que están generando un grupo de trabajo a los efectos de hacer recomendaciones y elaborar entonces estrategias específicas para eliminar o tratar de disminuir las brechas de género que existen. Y estamos realizando mucho trabajo analítico en distintos sentidos.
En definitiva, a modo un poco de conclusión y para dejar también un espacio para el intercambio y para digamos, la retroactividad, retroalimentación de ideas, que me parece una de las cosas más valiosas también. Sabemos que América Latina y el Caribe, que es donde está ubicada concretamente Argentina, está enfrentando muchos y nuevos choques económicos y sociales, eh, eh, apenas saliendo de la pandemia, y que obviamente son para tener en cuenta, pero no podemos corrernos de esta transformación digital que evidentemente también se está dando. Pero esta transformación digital que se está dando hoy tiene que ser sostenible en sus dimensiones social, política y medioambiental, y por eso desde UNESCO estamos colaborando con este ecosistema digital que existe para implementar una inteligencia artificial que sea ética y al servicio de la humanidad, justa e inclusiva. Por eso, entre las políticas que hemos adoptado es trabajar en este MOOC, este curso masivo en línea, que se llama Inteligencia Artificial para que nadie quede atrás, que precisamente busca alfabetizar en inteligencia artificial. Es decir, sabemos que hay muchas personas que conocen, pero la verdad es que la mayoría de la población no puede saber qué es la inteligencia artificial, pero no sabemos si del todo tienen conciencia de cómo repercute en sus derechos y en su vida diaria. Entonces, este curso masivo en línea, que comienza el 31 de octubre y que les dejo el enlace para quienes quieran sumarse y por si quieren además también difundirlo, y ya tenemos 2.500 personas inscritas en este curso, es gratuito. Precisamente busca esto, ¿no? Dar a conocer los aspectos éticos de la inteligencia artificial y dar a conocer y generar conciencia de cómo la inteligencia artificial repercute para bien o para mal en nuestras vidas y en nuestro intercambio con los derechos humanos. Entonces, sin más, yo les agradezco un montón la invitación, les agradezco muchísimo la atención. Les dejo mis contactos y las páginas web donde pueden consultar mayor información en caso de que lo requieran. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Has dejado una serie de ideas que creo que van a alimentar la conversación que se viene. Así que si hay preguntas. Sí, Diana. ¿Qué tal, Eleonora? Me resultó especialmente interesante la cuestión de la inclusión del tema medioambiental en la cuestión de la ética de la IA. Básicamente pensando en que probablemente la revolución digital sea algo así como la revolución industrial y todo el mundo quiere estar adelante en la carrera porque evidentemente eso significa un cambio cualitativo en cuanto a las condiciones económicas, a la calidad de vida y un montón de cosas muy maravillosas, pero también la revolución industrial nos dejó con desastres ecológicos que todavía hoy estamos sufriendo y que no sabemos cómo parar. Entonces, a mí me preocupa y quería preguntarte un poco qué información hay y qué medidas se pueden llegar a tomar, porque hasta donde yo tengo entendido, nada, pensando simplemente en lo que significan las baterías de litio para todos los aparatos que están siendo usados y que se fomenta la difusión masiva y la digitalización universal generan en el medio ambiente, y eso por decir solamente un pequeño detalle, ¿no? Si le sumamos a eso el gasto energético que suponen todas las computadoras, que son los lugares donde se procesa toda esta información, etcétera, el desastre medioambiental que todo esto puede implicar, no me lo puedo ni imaginar. Entonces quería un poco más de información sobre ese aspecto de la cuestión, si tenés. Sí, bueno, verdaderamente súper interesante la pregunta, Diana, porque efectivamente es de las preocupaciones más grandes. Pensemos en la energía que consumen los bitcoins, que se pueden asimilar con la energía de Argentina. O sea, hay un montón de ejemplos que nos muestran cómo, en definitiva,
la IA, si no se hace con conciencia ambiental, verdaderamente puede tener un impacto devastador en nuestro medio ambiente. Por eso la recomendación precisamente tiene un área con recomendaciones de política, en la que plantea como primer lugar tener en cuenta y medir las consecuencias medioambientales que tienen. Aplicar principio de precaución, aplicar un montón de serie de medidas a los efectos de que, bueno, si efectivamente esta tecnología tiene un impacto ambiental que no es aceptable y que tenemos que empezar a medir, o sea, no podemos desarrollar tecnologías de inteligencia artificial sin tener en cuenta y sin medir el impacto ambiental. Entonces, recomendaciones específicas, un área de recomendación específica, que procuramos sean tenidas en cuenta, porque verdaderamente pareciera que la mirada, hablando entre filósofos y filósofas, me da un poco de miedo utilizar este término, pero pareciera que la mirada es muy utilitarista en materia de inteligencia artificial. Entonces, queremos enfatizar en que la cuestión medioambiental tiene que ver con la ética y que efectivamente tiene que ver con que no es posible que sea a cualquier costo, y menos en este costo. Muy bien, gracias, Eleonora. Tomás. Me encantó, me pareció, nada, me dejaste muchas ideas, Eleonora. Lo que te quería preguntar, algo apareció en la presentación, pero quería ver si te animabas a hacer un doble clic, es ¿qué rol pensás que podemos tener desde América Latina en esto, ¿no? Porque de alguna manera vos marcabas lo de la huella, digamos, esas empresas que tienen huella en América Latina, digamos, pero que lo que nos sucede, que muchas veces lo hemos charlado y quería saber tu opinión, en ocasiones somos, de alguna manera, damos los insumos, ¿no? Desde acá programamos, hacemos los algoritmos, hacemos las líneas de código, pero luego, nada, parte de las ganancias van a otra parte, o las decisiones se toman en otras regiones y después tienen impacto acá. Quería saber si vos pensabas que quizás por el talento de América Latina, por quizás la competitividad de algunos tipos de cambio, pensás que hay un rol, ¿no? Un poco lo tocaste en la presentación, pero me quedé intrigado. América Latina es un continente muy desigual, entonces es muy difícil hablar de América Latina como un todo. De hecho, por eso también desde UNESCO estamos intentando crear un Consejo Regional de Gobernanza de la IA, porque precisamente para contemplar las desigualdades. Te pongo un ejemplo, Colombia tiene un montón de políticas de IA y tiene un montón de marcos de inteligencia artificial, incluso tiene un marco ético de inteligencia artificial. El gobierno anterior colombiano tuvo mucha dedicación a lo que tenía que ver con inteligencia artificial. Chile tiene muchos adelantos, Argentina tiene cosas interesantes, Brasil ni hablar, pero bueno, no es la misma que la realidad de Paraguay, o sea, esto te estoy hablando en términos de gobierno y en términos de políticas públicas. Que hay desarrolladores de inteligencia artificial a lo largo y a lo ancho de toda nuestra región, los hay, que en general trabajan para empresas acá o para empresas afuera. Ese no es un estudio que hemos realizado desde UNESCO y por ahí es un análisis más económico que no me atrevo a realizar. Sí sé que debemos hacer una medición del impacto de la IA en nuestra región, que no es el mismo que el impacto que tiene la IA en otras regiones. Por razones de acceso, por razones de desigualdad, por razones sociales, por muchas razones. Entonces, verdaderamente, por eso estamos empezando a trabajar en medir cuál es el impacto social y ético que tiene la inteligencia artificial en nuestra región. Porque efectivamente creo que esto nos va de alguna manera también a dar un target y a afinar un poco para dónde tienen que ser. Porque qué sé yo, por ejemplo, en Europa ahora la prioridad es una cuestión de datos. Y en América Latina y el Caribe también hay una cuestión de datos muy importante, pero la prioridad no es esa porque ni siquiera en América Latina y el Caribe se están produciendo los datos o están siendo procesados de manera ordenada. O sea, en nuestra región necesitamos datos y luego pensar cómo los tratamos debidamente. Pero entonces, esas son las cosas que yo veo que necesitamos empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestra región, porque si no,
importamos regulaciones o importamos, y si bien la recomendación fue refrendada por los 193 estados, también la recomendación está bajar a la realidad de América Latina y del Caribe y ver cuáles son las necesidades propias de acá. No sé si te respondí la pregunta con No, esto. sí, me parece bien, porque, bueno, sí, me parece que sí. Tengo intuiciones parecidas a las tuyas, así que sí. Ah, ok, bueno, vale. Bien, gracias. Andrés, Sí, muchísimas gracias, Eleonora, por la presentación y este panorama. Yo lo había seguido un poquito a principio de año, cuando salió la recomendación, y es muy grato ver cómo están avanzando en esta parte de la implementación. Lo que quería preguntarte en particular tiene que ver con una forma la pregunta puntual es si... ¿cómo se entiende la responsabilidad para pensar a la ética en términos de quién o qué vendría a ser accountable, ¿no? Con este viejo sentido, para cuando hay alguna clase de falla, si se quiere, o alguna clase de clash, ¿no? En términos de la recomendación y lo que efectivamente se ve en los países. Porque me parece que una de las cosas que charlábamos justamente alrededor de esto con unos colegas en México a principio de año tiene que ver con la necesidad de pensar una ética más bien colectiva, ¿no? En el cual el tipo de formas en las cuales habitualmente se piensa la responsabilidad, como que había que conllevar un cambio en la misma forma de pensar algunas leyes, ¿no? Entonces, quería ver si había alguna clase de concepción de una ética colectiva en lo que es vos. Y después una última preguntita que tiene que ver con si hay alguna recomendación acerca de priorizar el acceso o que las arquitecturas que se utilicen sean inspeccionables en el sentido de que el código sea abierto. Vamos por la primera, que me dejó pensando mucho. Más que una ética colectiva, yo hablaría de una ética solidaria. No sé si es tan posible una ética colectiva, me resulta un poco, pero sí una ética solidaria. Y después la segunda pregunta era sobre si había... código Si había abierto. alguna recomendación de que al menos quizás por ahí no los datos, que es una de las cosas por ahí más sensibles, pero sí las arquitecturas que se usan, ¿no? El tipo de pipeline en el cual se construyen los programas, que sean, o que haya alguna especie de premio, si se quiere, o alguna aliento, ¿no? Para que sean de código abierto. Esto tiene que ver más que nada con una cuestión de propiedad intelectual y Sí. con... esa es una discusión que no se sesga o no se ciñe, para decirlo de alguna manera, a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sino a todo tipo de conocimiento científico. Y dependiendo, o sea, podemos irnos a la base del debate, que tiene que ver con hasta qué punto este conocimiento tiene que ser entonces accesible para todas las personas, tiene que ser compartido, y desde UNESCO trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con ciencia abierta y políticas de acceso abierto a la información. Es una de las líneas de trabajo de UNESCO precisamente por nuestro foco. En estas tecnologías, yo creo que también dependería un poco con el fin para las que se utilizan, ¿no? O sea, hay algunas veces que los fines son tan necesarios o tan necesariamente es tan necesario socializarlo, como lo que pasó, por ejemplo, con lo de las vacunas de COVID, que desde UNESCO llamamos también a levantar la propiedad intelectual de estas vacunas. A veces estas tecnologías pasa eso, o sea, yo creo que el debate de la propiedad intelectual es un debate que podríamos estar años charlando, pero me parece que sí deberíamos establecer algunos principios básicos, como es hasta qué punto si el desarrollo entonces tiene un fin social
debería entonces empezar a verse la posibilidad de que sea abierto. Pero bueno, sabemos toda la resistencia, sabemos la conflictividad, y bueno, incluso en materia de datos sabemos que ni siquiera esos se comparten, o sea, y que hay todo un comercio atrás de los datos muy fuerte, y en Argentina, por ejemplo, las principales proveedores de datos no es ni siquiera el Estado, son entidades privadas. Entonces, entidades privadas que le venden a Argentina los datos para que Argentina desarrolle políticas públicas sobre la base de los datos. O sea, es muy difícil, podríamos abrir un debate enorme. Entonces, no sé si respondí mi pregunta. No sé si respondí tu pregunta, quiero decir. No, sí, o sea. No, lamentablemente sí te puedo decir mi opinión personal, pero sí la recomendación hace alusión a ciertas cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual en este sentido en el que te lo he mencionado. No, Gracias, buenísimo, muchas Eleonora. gracias. Cari. Sí, muchas gracias, Ele. La verdad es que es súper interesante la charla, con un montón de aristas como para profundizar. Tal como vos bien decías, nos interpela a ambas y a muchos y muchas de quienes estamos aquí, la imperiosa necesidad de la adopción de perspectiva de géneros en torno a la IA. En ese sentido, ¿podrías profundizar un poquitito cuál es la agenda con la que vienen trabajando desde Women for Ethical AI que mencionaste? Porque creo que No, se está mencionaste... constituyendo ese Ajá. grupo, o sea que todavía no tiene agenda, está convocándose a las mujeres que lo van a integrar. Así que hasta el momento que yo sepa, o por lo menos que yo tenga conocimiento, se Bien, está está en constituyendo. ciernes. No, me llamó la atención porque como mencionaste fundamentalmente la cuestión de la brecha, que sabemos que, bueno, es una cuestión a considerar como condición necesaria, pero no suficiente, por ejemplo, para poder trabajar sobre mitigación de sesgos, para, bueno, poder trabajar sobre la necesidad imperiosa también de que no se sigan perpetuando y exacerbando los estereotipos de género. Pensé que por ahí ya había algún tipo de agenda definida, y en ese sentido, dentro de lo que es UNESCO y el espacio abierto de inteligencia artificial, ¿hay algún tipo de línea de acción en particular en la que se esté pensando? Mira, más allá de las líneas de acción que propone la propia recomendación, hemos elaborado un documento que publicaremos en breve con recomendaciones específicas, un documento que saldrá publicado además en español, en inglés y en portugués, pero que ha sido elaborado desde la región a los efectos de medir el impacto de la IA y cuáles son además las políticas que se están adoptando en la región para que por ejemplo, hay un caso muy lindo que tuvo lugar en Brasil, que estuvimos trabajando desde UNESCO, que fue el caso de Bradesco con Vía. Vía es el nombre de un chatbot que tenía Bradesco. Bradesco es un banco, es uno de los bancos más importantes de Brasil, tenía este chat con el que se comunicaba, y resultó que a través de este chat, Vía, que era la asistente virtual, todo esto entre comillas, porque además sabemos que las asistentes virtuales o les asistentes virtuales tienen nombre de mujer, por eso las llamamos las asistentes, y que todas responden de manera servil, y que les decís lo que le digas, te responden bien, o sea, tienen también esto es parte, ¿no? Entonces, se salió que efectivamente Vía era objeto de acoso y de violencia, o sea, recibió prácticamente, creo que en un periodo de tiempo que no recuerdo ahora, 80.000 mensajes violentos y abusivos. Entonces, el banco pidió ayuda a UNESCO y se transformó y se realizó una campaña a los efectos de transformar las respuestas del chat a las conversaciones que tenían que ver con alguna cuestión de violencia. Más allá de que se hizo toda una campaña enorme y de concientización y qué sé yo, se transformó en una plataforma que enseña y que enseña, digamos, y que modifica los chatbots para que ya no respondan o sí reaccionen frente a las situaciones de abuso y de violencia. Entonces, ese es un ejemplo específico, pero sí estamos trabajando en asesoramiento, estamos trabajando en cursos. El MOOC que se hizo online tiene efectivamente un módulo entero dedicado a género.
es prioridad principal, siempre fue prioridad principal de la UNESCO, y por eso queremos juntar a este grupo de mujeres que están trabajando y que están liderando para desarrollar. Es la preocupación, es por lo menos a nivel, además personal, número 1. Excelente iniciativa, gracias, Elena. Yo quería hacerte dos preguntas, Eleonora, digamos, o pedirte ampliación sobre dos cuestiones. La CAF es un banco, entonces está financiando un programa de ustedes. ¿Qué programa puntualmente está financiando? ¿La alfabetización, este programa de alfabetización, o todavía son iniciativas que no están? Esa pregunta no es técnica, Diego. No es técnica. No, porque me da curiosidad saber qué financia, porque bueno, digamos, es el banco que financia todas las iniciativas, gran parte de las iniciativas de la CELAC y compañía, entonces quería saber si Sí, de nada, hecho, los organismos internacionales muchas veces tienen acuerdos con bancos, con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial. Muchos organismos internacionales trabajan con los bancos de cooperación. Pero digamos, lo concreto es que en esto de inteligencia artificial van a contribuir con ustedes en el financiamiento. Es que para la CAF también, la CAF viene trabajando mucho en materia de inteligencia artificial, entonces preparamos un SCOCAF, un proyecto de cooperación, Bueno. Entonces tenemos una cooperación técnica que vamos a desarrollar en conjunto, y esta cooperación técnica, claro, esta cooperación técnica tiene como principal objetivo la creación de este Consejo Regional sobre Ética de la IA. Vale. Y lo otro que quería preguntarte es el impacto social y ético, sí, el desarrollo de los indicadores, porque me parece que ahí están con el desarrollo de los indicadores. Bueno, entonces, si los están importando, si los están elaborando localmente, ¿cómo los están elaborando? No sé, me da curiosidad. Bueno, el jueves de la semana que viene tenemos la primera reunión en la que se ha convocado un grupo grande de personas. Quien convoca, esto es el CENIA de Chile, que es el Centro de Inteligencia Artificial, que es un centro de investigación público de Chile, que ha convocado a distintas personas expertas, y vamos a comenzar con el desarrollo de estos indicadores liderados por ellos, y luego a nivel UNESCO global estamos desarrollando una metodología de evaluación de impacto ético, pero lo que tiene que ver con el impacto social de la IA en la región lo estamos elaborando con el CENIA y CAF y muchos otros actores desde Chile. O sea que eso está recién arrancando, digamos, la construcción de los indicadores. Está recién arrancando con bastante bagaje y bastante... Claro. Sí, hay muchas cosas, pero sí, la idea es, no es fácil desarrollar indicadores, no es fácil desarrollar metodologías, no es fácil, y mucho menos es fácil, es mucho menos fácil, digamos, cuando no es tan accesible la información. En nuestra región es muy difícil medir cuando no tenemos acceso a mucha información. Entonces ahí veo que todos asienten con la cabeza como diciendo estamos todos padeciendo lo mismo, ¿no? O sea, no, pero es un aspecto muy importante, porque luego sobre la base de los resultados de la aplicación de los indicadores se formulan las políticas. Entonces, es maravilloso, a mí me tiene súper entusiasmada. A quienes hacemos ciencias sociales, además, nos parece como maravilloso que haya indicadores que midan lo social, ¿no? O sea, y otra cosa que quería preguntarte, ya la última, es la contraparte con el gobierno argentino, ¿cuál es? ¿Tienen muchas contrapartes? Esto tampoco es técnica, o sea, ¿qué te pasa, Diego? O sea, esto me lo preguntás por chat después, ¿entendés? O a Willy, no, te estoy jodiendo. Estamos trabajando con la Secretaría de Innovación, que es quien en este momento está liderando políticas de IA. También estuvimos, antes trabajando con el Consejo Económico y Social, donde estaba Gustavo Belis, que estaba también liderando la política de IA, pero bueno, sabemos que han habido algunos cambios en el organigrama. Sí, entonces, eso.
Bien, Pero sí, bueno, muchas gracias. básicamente con Eleonora. el Ministerio de Ciencia y dentro del Ministerio de Ciencia la Secretaría de Innovación La de Secretaría de Micaela Innovación. Sánchez Malcon. Ujú. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios? Bueno, nuevamente te queremos agradecer que hayas estado con nosotros y Un que nos placer. hayas puesto al día respecto a las actividades de la UNESCO, la generación de instrumentos y los desafíos que ustedes están percibiendo y las acciones que están desarrollando. Así que te agradecemos mucho y esperamos verte pronto nuevamente. Bueno, ojalá en persona y que hayan abrazos, porque la verdad que esto ya, la virtualidad. Y Muchas sanguchitos de gracias, miga. muchas. Y sanguchitos de miga también. Sí, sí, cafecito con factura, con dulce de Suscribimos. leche. Sí, Nos vemos. Muchas Gracias. gracias, bueno, Elena. gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Chao, chao. Aprovechamos entonces para recordarles que tenemos entonces nuevamente una breve pausa. Vamos a volver 16:30 con la ponencia de Natalia Monti del Centro de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego vamos a estar a las 18, también va a haber un pequeño recreito con el cierre con Luciana Benotti con cambios de inteligencia artificial en los últimos 10 años desde la perspectiva de una informática. Innovación, beneficios y riesgos. Así que corto este Zoom para que total hay un ratito más y nos volvemos a ver 16:30, ¿ok? Les agradecemos a todos.